podamos centrar nuestra solución, pues precisamente en cero, ¿verdad? Nuestra serie de potencia, que es la solución, pues podamos centrarla en cero. Por ahí, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver. Aquí un compañero, ¿verdad? No sé si es de esta sección o de la otra, ¿verdad? No importa, pero la pregunta está bien, ¿verdad? Está bien que lo hiciera ahorita, pues, porque no hemos hablado de otro tipo de soluciones, ¿verdad? Pero a partir de hoy yo esperaría que él ya no tuviera más problemas para identificar qué va a pasar aquí. Entonces me dice, bueno, yo planteé mi solución, me dice, con una serie de potencias así. Entonces está centrando en cero. Sin embargo, si nosotros pasamos esta ecuación a su forma estándar, observen que pasa esto. Y entonces, al observar este y observar este otro, en ese punto ordinario que nosotros estamos centrando, ¿verdad? En x sub 0 igual a 0, porque ese es el que está usando para poder plantear esto así. Observen que lo que les queda es 3 sobre 0 en ambos casos, ¿verdad? Entonces está definido. Entonces, en este caso, x sub 0 no es un punto ordinario, ¿verdad? No es un punto ordinario. Entonces, al final, ¿qué le pasó al compañero? Porque revisé el proceso y toda la idea la llevaba bien, ¿verdad? Hizo bien todos los despejes, el cambio, los corrimientos, todo. Pero al final le quedaban que todas las constantes le daban 0. Entonces él me preguntó que por qué le quedaban todas 0. Entonces, cuando yo vi, ¿verdad? Que era precisamente ese detalle, ¿verdad? Que en esta serie, en esta ecuación, x sub 0 igual a 0, centrando la serie de potencia ahí, x sub 0 es un punto singular. Entonces, por eso no le dio el resultado esperado. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede hacer él si quiere seguir usando esta serie? Porque también la idea siempre es poder usar esta serie, ¿verdad? Centrada en cero por tema de simplicidad. ¿Ok? Entonces ahí es donde entra el teorema de Frobenius, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Okay? Bien, entonces eso por ahí sí está aquí, ¿verdad? Espero haberle contestado su pregunta, ¿verdad? Y bueno, a partir de lo que veamos hoy, estoy seguro que va a poder resolver la ecuación, pero usando el método que vamos a ver hoy, que es el de Frobenius. Si no, pues seguramente es de la sección de las 7. Bien, entonces, si x sub 0 no es un punto ordinario, sino que es un punto singular regular, ayer hablábamos de eso, entonces pasa que tenemos una alternativa, se llama el teorema de Frobenius. Entonces, ese nos permite, pues, usar puntos singulares regulares y usar la misma serie de potencia que hemos estado usando, ¿verdad? Que es la centrada en cero. Entonces dice así, si x igual a x sub 0, que en este caso nosotros, pues, es 0, ¿verdad? Porque así queremos entrar a la serie, pero bueno, ahí generaliza. Es un punto singular regular de la ecuación diferencial. Entonces, y tomando como referencia la de segundo orden, ¿verdad? Tomando como referencia la ecuación de segundo orden. Entonces dice, existe al menos una solución dada por... Y entonces se hace una pequeña modificación en la serie de potencias que vamos a usar, pero siempre va a ser centrada pues en lo que nosotros queremos, que es 0, ¿verdad? Pero en este caso, la serie de potencia que vamos a presentar como solución es x menos x sub 0 elevado a una potencia r por la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de c sub n
x menos x sub 0 a la n. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar es que en vez de usar la que hemos venido usando, que en general, ¿verdad? Es esta, que después nosotros la centramos en 0, ¿verdad? Y nos queda esta. Vamos a usar esta, que está aquí. Ahora, como nosotros la queremos centrar en 0, y si 0 pues es un punto singular regular, entonces al centrarla en 0 nos queda de esta forma. Entonces, en esencia, lo que cambia es que multiplicamos la serie por este factor x a la r, ¿verdad? Eso es lo que va a pasar. Entonces, recapitulando un poco, si x sub 0 es un punto singular regular, ¿verdad? Y en este caso nosotros queremos que x sub 0 sea igual a 0. Y si x sub 0 igual a 0, es un punto singular regular, así como le pasó al compañero en el ejemplo que estaba haciendo. Entonces, nosotros podemos utilizar el teorema de Frobenius para plantear una solución de esta forma. X a la R por la serie de potencia que nosotros estamos acostumbrados a usar. Y de hecho esto, pues, nosotros podemos meter el X a la R y lo planteamos así. Esta sería nuestra serie de potencia a utilizar. Y obviamente, pues, sigue siendo una serie de potencia, así que tiene, pues, su primera derivada. Va a ser n más r, ¿verdad? Porque estamos introduciendo ese nuevo término r, y ya vamos a hablar de él. N más r menos 1, y como segunda derivada, vamos a tener n más r por n más r menos 1, c sub n, x a la n más r menos 2. Entonces, este va a ser el equipo de series de potencia que nosotros vamos a sustituir en la ecuación de segundo orden, ¿verdad? Suponiendo que, pues, x sub 0 fuera un punto singular regular, x sub 0 igual a 0 fuera un punto singular regular. Dígame. En y y', en el n no tendría que ser 1 y 2. ¿No tendría que ser, perdón? El n, 1, todos están en 0. Ah, ok, buena observación, muy buena observación. Fíjese que cuando nosotros usamos el método de puntos ordinarios, ¿verdad? Usted se fijó bien y decía yo, bueno, la primera empieza en 0, ¿verdad? La segunda, la primera derivada, perdón, empieza en 1. Usted tiene razón. N c sub n, x a la n menos 1. Y la segunda derivada empieza en 2. N por n menos 1, c sub n, x a la n menos 1. Sin embargo, en este caso, todas comienzan en 0. Y es que ocurre algo. Mire usted qué es lo que pasa. No es que estas, las derivadas, no comiencen en 0. No es eso. Sino que cuando usted evalúa el primer término, por ejemplo, de la primera derivada, esta de aquí, cuando usted evalúa el primer término, que sería 0, porque sí, comienzan en 0, todas comienzan en 0. Lo que pasa es que cuando usted evalúa el primer término, ¿qué pasa? Es n c sub n, x a la n menos 1, entonces le queda 0 por c sub 0, x a la 0 menos 1, y entonces este 0 devuelve 0 todo el primer término. Entonces el que sigue ya es a partir de 1, ¿verdad? Entonces, por eso el primer término no lo escribimos, sino que comenzamos a partir de 1. Y con este, los dos primeros términos, debido a esta, ¿verdad? El primero es 0, hace 0 todo. Y el segundo es 1, pero este es 1 menos 1, 0, también hace 0. Entonces el primero y el segundo término también son 0. Entonces comenzamos a partir de 1. Pero eso no pasa cuando usamos el teorema de Frobenius debido al valor de R, ¿verdad? Recuerde que aunque n sea 0, R puede ser que no sea 0. Y entonces el primer término sí existiría. ¿Me entiende?
Entonces, por eso las consideramos todas partiendo desde cero, a diferencia de cuando trabajamos con puntos ordinarios, ¿verdad? Gracias. Ok. Bien, entonces recuerden, cuando trabajamos con Frobenius, todas comienzan de cero. Cuando trabajamos con puntos ordinarios, la primera derivada empieza de 1 y la segunda empieza de 2, ¿verdad? Y la tercera empezaría de 3 y así sucesivamente. Ahora, algo importante aquí. Hemos estado hablando de R, ¿verdad? Pero en algún punto tenemos que conocer ese valor de R, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros empezamos a manipular las series, realmente el término R solo lo vamos llevando. Al final solo lo necesitamos cuando ya tenemos nuestra ecuación de nuestra función de recurrencia, perdón. No importa, o sea, no importa tanto quién es R. Sin embargo, cuando ya tenemos la función de recurrencia, sí necesitamos conocer quién es R. ¿Okay? Sí necesitamos conocer quién es R. Entonces, hay una ecuacióncita bien sencilla que nos ayuda a determinar el valor de R. Voy a copiar por aquí. Entonces, esa ecuación, bueno, dice, usamos dos elementos que ya habíamos mencionado ayer, P minúscula de X, que es, pues, X menos X sub 0 sería en este caso, ¿verdad? Que es 0, entonces por eso solo X. Por P mayúscula, que recordemos es este término de la ecuación de este, ¿verdad? Este. Y Q mayúscula es este. Entonces, eso me va a producir, cuando yo multiplique eso, me va a producir un polinomio de este tipo. Y ahí va a seguir. Puede ser que tenga varios términos o un solo término, ¿verdad? O sea, eso, pues, pero va a ser de esta forma. Y el Q minúscula de X es el resultado de multiplicar X cuadrado por Q de X, ¿verdad? Recuerde que aquí ya es cuando la pasamos a la forma estándar y nos va a producir un polinomio así. B sub 0 más B sub 1X más B sub 2X cuadrado y sigue, ¿verdad? Entonces, ¿por qué veo esto? Porque estos dos términos independientes que se me forman, yo los uso en la ecuación que me va a ayudar a determinar cuáles son los valores de R. Entonces, para encontrar R, para determinar su valor, yo uso esta ecuación. Entonces, observen ustedes la ecuación. Esa pues es la ecuación indicial, así se le llama, ¿verdad? Es una ecuación de segundo grado. Entonces me va a dar dos valores de R. ¿Ok? Entonces cuando yo tenga mi fórmula de recurrencia, yo voy a evaluar con un valor de R primero y luego con el otro valor. Voy a tener dos fórmulas de recurrencia. ¿Ok? Entonces, y la forma de determinar a R pues es mediante esta ecuación, donde A sub 0 y B sub 0 provienen de este producto, ¿verdad? De estos dos productos, de ahí provienen. Entonces, con esto tenemos los elementos necesarios para poder utilizar el método de Frobenius, para resolver una ecuación diferencial como la que le salió al compañero, ¿verdad? En la tarea, me imagino que fue en el foro, no sé, ¿verdad? Y que estaba trabado porque le salían todas las constantes, le salían igual a 0, porque pues sí, como X sub 0 igual a 0 era un punto singular, entonces ahí no le funcionaba el método que vimos hasta el día de ayer. Tiene que usar pues el método de Frobenius, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un ejemplo usando pues el método de Frobenius. Bien, entonces tengo esa ecuación diferencial de segundo orden, ¿verdad? Tengo esa ecuación diferencial de segundo orden. Y la voy a resolver usando serie de potencia. Si yo la llevo primeramente a la forma estándar, entonces en la forma estándar yo voy a tener así.
Recuerden que la forma estándar más que todo es para ver si un punto es singular o es ordinario, ¿verdad? Ya en la ecuación diferencial y al sustituir las potencias yo uso la original, ¿verdad? Ahora, si yo centro mi ecuación, mi solución, perdón, si yo la centro en 0, pensando que es un punto ordinario, ¿verdad? Que 0 es un punto ordinario, miren este. Cuando yo sustituyo tengo 1 más 0 sobre 2 por 0. Me queda 1 sobre 0. Entonces, inmediatamente yo sé que esto no es un punto ordinario, sino que es un punto singular. Y de hecho es un punto singular regular. Ayer vimos cómo comprobarlo, ¿verdad? Por ahí ustedes lo pueden comprobar más tarde, ¿verdad? Si efectivamente se trata de un punto singular regular. Entonces, como es un punto singular regular, esta serie no me funciona, ¿verdad? Tengo que hacer la corrección, ¿verdad? Aplicando el método de Frobenius. Y el método de Frobenius me dice, bueno, voy a usar una serie x a la r multiplicando, pues, a la serie de potencia centrada en 0. ¿Ok? Que finalmente es esto, ¿verdad? Se sube n x a la n más r. Esa es la serie de potencia que yo voy a utilizar. ¿Ok? Si, vaya, ¿qué opción tendría aquí? Para no meterme a Frobenius, porque siempre hay opción. Bueno, podría decir, bueno, voy a centrar mi serie, entonces voy a centrar mi serie en 1, por ejemplo. Entonces resulta que 1, si yo lo sustituyo, me da 2 sobre 2, 1, y 2 sobre 1 sobre 2, un medio. Entonces existen, ¿verdad? Están definidos. Entonces este 1, si es un punto ordinario, entonces la serie que yo usaría, sin meterme a Frobenius, ¿verdad? Podría usar esta serie. Se sube n, x menos 1 a la n. Y entonces ahí lo resolvería como lo hemos venido resolviendo. Pero recuerden que este factor introduce pues un poco más de dificultad en todo el proceso que viene, ¿verdad? Que es derivarlo, sustituirlo y llevarlo al mismo índice, a la misma potencia. Entonces es, por decirlo, un poquito más complicado, ¿verdad? No es que no se puede hacer, pero tienen las herramientas para hacerlo, porque la manipulación de la serie se hace igual, ¿verdad? Solo que no se olviden que este factor x es x menos 1, ¿verdad? Entonces, para no entrar en eso, mejor utilizo el método de Frobenius y centro mi serie en 0, que aunque es un punto singular, regular, gracias a Frobenius yo puedo pues seguir centrando mi serie ahí. Entonces, ok, aquí necesito pues tener la primera derivada. Por ahí las habíamos copiado, recuerden siempre empezando en 0. N más R, se sube n, x a la n más r menos 1. Y la segunda, que recuerden es siempre empezando en 0, n más r menos 1 por n más r. Y se sube n más r menos 2. ¿Okay? Bien, parece que estos factores fueran más complicados, pero en realidad al final de cuentas el R es un número que después vamos a saber cuál es exactamente. Entonces solo es que hay que irlo llevando, ¿verdad? Ahora, aquí ustedes pueden hacer dos cosas. Desde este momento ustedes pueden sustituir, ¿verdad? Ya en su ecuación diferencial. Recuerden que aquí pues esta solo era para ver si era singular, regular o cómo era, ¿verdad? Entonces, con la que yo voy a trabajar es con la como viene. Pero hay otra cosa que pueden hacer antes y es definir, ¿verdad? Definir cuáles son los valores de R. Entonces, recuerden que yo les dije que para R yo necesitaba hacer esto. X por el P de X, bueno, lo borré. Era 1 más X sobre 2X, ¿verdad? Así era. Entonces, simplificando aquí sería 1 más X, ¿verdad? Sería esto de aquí, ¿verdad? Entonces, viendo o comparando, pues sería A sub 0 más A sub 1X. Entonces, ¿quién es A sub 0? Pues A sub 0 es 1, un medio.
queda así, perdón. Entonces sería 1 medio más 1 medio de más x medio, ¿verdad? En realidad, digámoslo mejor así, 1 medio más 1 medio de x. Entonces sub 0 sería x. Y q de x, que sería el otro, recuerden que es x cuadrado por 1 sobre 1 más x, perdón, no, que es solo multiplicando por el q de x, que resultaba ser 1 sobre 2x, de hecho. Entonces aquí este cancela este, entonces lo que me queda es 1 medio de x, ¿ok? Entonces este sería pues b sub 0 más b sub 1x, pero b sub 0 aquí, si ustedes se fijan, no hay término independiente, por lo tanto b sub 0 sería 0, ¿verdad? Solo tengo b sub 1, pero ese no me interesa. Entonces, ya tengo a sub 0 y b sub 0, entonces la ecuación inicial que les había mostrado, ¿verdad? Esta pues la aplico, sería r por r menos 1 más, dice, a sub 0 r, en este caso a sub 0 es 1 medio, más b sub 0, que es 0 en este caso. Entonces ahí tengo mi ecuación inicial. R cuadrado menos r más 1 medio de r. Entonces tengo r cuadrado menos 1 medio de r igual a 0. R factor de r menos 1 medio. Entonces tengo r igual 0 y r igual a 1 medio. Entonces ahí están mis dos valores para r. ¿Ok? Estos los voy a necesitar después, ¿verdad? Los voy a necesitar después, pero ya los calculé. ¿Ok? Ya los tengo calculados. ¿Lo podrían hacer después? Sí, sí lo podrían hacer después. Yo lo hice ahorita de una vez. Entonces recuerden cómo fue que los determiné. A través de esto, ¿verdad? E identificando quiénes son los términos independientes en cada uno de estos casos, ¿verdad? Porque con lo que yo trabajo son con los términos independientes de lo que resulta de este y de este, ¿verdad? De la simplificación. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Entonces, ahora sí voy a proceder a resolver la ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, era así. Ya sé cuánto vale R, ¿verdad? Cuáles son los valores de R. Ya sé que la voy a hacer por Frobenius, entonces empiezo a sustituir, ¿verdad? Entonces 2x por la serie que va de n igual a 0, de n más r, por n más r menos 1, la segunda derivada. Se sube n x a la n más r menos 2. Esta es la segunda derivada, ¿verdad? Ahí está copiada en la página anterior. Más, dice, 1 más x por la primera derivada. Primera derivada es n más r, se sube n x a la n más r menos 1. Más la última, ¿verdad? Que pues y, entonces y es desde n igual 0 hasta infinito de se sube n x a la n más r. Todo eso es igual a 0. Bien, entonces ahí ya sustituí en mi ecuación diferencial, ¿verdad? La sustituí por sus respectivas series de potencia, ¿verdad? El resto de la manipulación es igual, ¿ok? Es igual. Ahora, por ahí alguien va a decir, ¿y esa R en la potencia? ¿Qué hacemos con ella? Bueno, ya vamos a ver. Aquí voy a simplificar un poco, ¿verdad? Esta X, recuerden que está a la 1, ¿verdad? Y con este, pues, yo la voy a multiplicar aquí. Voy a tener así. N más R por N más R menos 1. Se suben X a la N más R menos 2 más 1 por este, ¿verdad? Lo multipliqué aquí. Aquí aplicando propiedad distributiva, ¿verdad? Entonces voy a tener, bueno, 1 por la serie, me va a quedar la misma serie. N más R se sube N X a la N más R menos 1. Y luego X por R, esto. Entonces ahí ese X va a multiplicar, ¿verdad? Y por leyes de potencia, pues va a sumarse aquí. Entonces la serie me va a quedar así.
n más r se sube n, x a la n más r menos 1 más 1, ¿verdad? Más 1 por este x que multipliqué. Y el último, x a la n más r igual a 0. Bien. Bueno, entonces, cuando simplifique, ¿verdad? Cuando simplifique, aquí pues me va a quedar 2 veces n igual 0, n más r, por n más r menos 1, se sube n, y aquí me va a quedar n más r menos 1, ¿verdad? Porque aquí estos van a restar. Más n más r, se sube n, x a la n más r menos 1, ese no pasa nada. Y aquí este cancela con este, ¿verdad? Entonces en esta serie sí voy a tener un pequeño cambio. N más r se sube n, x a la n más r, más n igual 0, se sube n, x a la n más r. Entonces ahí pues ya multipliqué y simplifiqué, ¿verdad? Ahora, por ahí si ustedes se están preguntando qué hago con esa r en la potencia, pues el asunto es bien sencillo. O sea, aquí al final n más r menos 1 y eso en toda, ¿verdad? Es como que yo tenga esto, ¿sí? Es de potencia. Y entonces ese x a la r yo lo voy a tener aquí, lo voy a tener aquí, lo tengo aquí y lo tengo aquí. Entonces, ¿qué hago con él? Pues lo saco como factor común, ¿verdad? Lo saco como factor común porque está en todas las series, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, x a la r, lo saco como factor común. N más r menos 1, se sube n, y entonces ya me queda x menos 1, porque ya lo saqué como factor común. En la siguiente serie pasa lo mismo, n más r, se sube n, x a la n menos 1. En el siguiente, n más r, x a la n, y en el último, queda x a la n. Y todo igual a 0, ¿verdad? Entonces, como podrán darse cuenta, ya no tengo r en la potencia, y lo que tengo realmente es algo como lo que ya hemos venido trabajando, ¿verdad? ¿Cuál es mi idea ahora? Pues que todo me quede como x a la k, ¿verdad? Y está sencillo, ¿verdad? O sea, ¿qué voy a hacer aquí para que me quede x a la k? Bueno, que n es igual a k más 1. Igual aquí, n es igual a k más 1. Aquí pues no tengo que hacer ningún cambio porque ya está x a la k, entonces solo voy a decir que n es igual a k y que n es igual a k también aquí. ¿Verdad? Eso es todo. Y luego k pues es n menos 1 en ambos casos. ¿Okay? Y entonces procedo, ¿verdad? Procedo. De hecho, pues el x a la r, si yo lo paso al otro lado a dividir, se vuelve 0, ¿verdad? 0 entre x a la r, pues es 0. Entonces, ya no existe más. Así que, sencillamente, pues, aplico ya el cambio en la variable, ¿verdad? Entonces, ojo aquí con un detallito, ¿verdad? Antes de hacer la sumatoria, yo observo algo. Como n comienza en 0, ¿verdad? Entonces, si yo digo k es igual a 0 menos 1, me comenzaría desde un número negativo. Por ahí yo les dije hace unos días. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es utilizar otro cambio, ¿verdad? Que no me quede x a la n, sino que fuera otro. Pero en realidad, una cosa que sí podemos hacer es, digo yo, bueno, pero si n comenzara en 1, entonces sería 1 menos 1, acá comenzaría en 0 y eso está bien. ¿Y qué tengo que hacer para que n me comience en 1? Desarrollar el primer término, ¿verdad? Cuando n vale 0.
Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, desarrollando el primer término, y eso va a pasar en ambas, ¿verdad? Porque las dos comienzan en 0 y si yo sustituyo, quedaría comenzando en -1. Recuerden que el dominio de la serie son los números enteros positivos, entonces no puedo comenzar de -1. Entonces voy a desarrollar el primer término de estas dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? El primer término es n igual 0, entonces 2r por r menos 1, c sub 0, x a la menos 1, ese sería el primer término de esta. Entonces ya puedo, ahora sí, comenzando desde 1 la serie, ¿verdad? n más r menos 1, se sube n, x a la n menos 1. Igual hago con la siguiente, ¿verdad? Desarrollo el primer término, que sería entonces r, c sub 0, x a la menos 1. Y como ya desarrollé el primer término, entonces ya comienzo en 1, ¿verdad? N más R, se sube N, X a la N menos 1. Y luego, pues aquí las otras dos series, ¿verdad? Estas no las voy a tocar. N más R se sube N, X a la N, más N igual 0 hasta infinito, de se sube N, X a la N igual a 0. Entonces, desarrollé los primeros términos para que al aplicar ahora los cambios, esto, ¿verdad? No me quede comenzando acá en -1, sino que nos comience pues en 0, que es correcto, ¿verdad? Y con eso me ahorro también pues después, o sea, hice antes lo de desarrollar el primer término, ¿verdad? Ya cuando haga el cambio, ya todas me van a quedar comenzando en k igual 0, ¿verdad? Bien, entonces nos quedan 5 minutos. Vamos a desconectar aquí y lo seguimos en la última parte de la clase. Voy a dar un minuto para que terminen de copiarlo.
Bueno, entonces aquí nos habíamos quedado. El cambio en variable que íbamos a hacer era este. Bueno, en estos casos, y aquí igual acá en -1, igual iba a ser en esta otra. Y en estas dos, pues, el cambio era cosmético nada más, ¿verdad? En igual acá. Entonces, aplicando el cambio, ¿verdad? Voy a juntar aquí los términos que desarrollé, aquí los dejo al principio. Y voy con la serie, ¿verdad? 2. Desde k igual 0, infinito, de k más r más 1, ¿verdad? Porque k más 1 es n, ¿verdad? Por k más r, dado que queda k más r más 1 menos 1, entonces cancelamos. C sub k más 1, x a la k, la primera. Y la segunda, de k igual 0, de k más r más 1 también, C sub k más 1 y x a la k. Esta, ¿verdad? Y en estas otras el cambio es cosmético, como dijimos, entonces solo queda desde k igual 0, ¿verdad? Infinito de k más r, C sub k, x a la k, más la última que es también desde k igual 0, C sub k, x a la k, todo igual a 0, ¿verdad? Entonces ahí ya ven ustedes, como lo hice antes, el desarrollo del primer término, ¿verdad? Entonces ya todas me quedan empezando en 0 y todas son x a la k, ¿verdad? Pues ya las puedo escribir como una sola serie. Entonces, yo voy a tener, bueno, como una única serie, ¿verdad? Comenzando de k igual 0, voy a tener 2k más r más 1, k más r, c sub k más 1, más k más r más 1, c sub k más 1, más k más r, c sub k, más c sub k, ¿verdad? Digamos todo multiplicado por x a la k, ¿verdad? Ahí ya tenemos nuestra fórmula de recurrencia. Prácticamente, ¿verdad? Tenemos que simplificarlo un poquito, pero prácticamente ya la tendríamos casi resuelta, ¿verdad? Ya lo vamos a hacer, solo quiero comentar algo. En el método anterior, en este punto, nosotros aquí definíamos con algo que nos aparecía por aquí parecido, las primeras dos constantes o algo así. En este caso, esto que nos queda aquí, ¿okay? Lo que nos puede ayudar a sacar es los valores de R, cosa que de hecho ya hicimos nosotros antes, ¿verdad? Por medio de la ecuación inicial. De hecho, esta es una ecuación inicial, ¿verdad? Entonces, pero como ya lo hicimos antes, pues esta parte de aquí prácticamente no nos aporta nada más, ¿verdad? Y ya no le vamos a hacer más caso, ¿verdad? Ahí queda el asunto. Nos interesa específicamente aquí esto, ¿verdad? Esto es lo que nos interesa. ¿Ok? Entonces, vamos a centrarnos ahí, ¿verdad? En la fórmula de recurrencia voy a tener esto, 2k más r más 1, k más r, C sub k más 1, más k más r más 1, C sub k más 1 más k más r, C sub k más C sub k, ¿verdad?
igual a 0. Esa es la parte que, al final de cuentas, nos interesa porque es la que nos va a dar, pues, la fórmula de recurrencia, ¿verdad? La fórmula de recurrencia. Ok, aquí, pues, voy a agrupar estas dos, porque tienen C sub K más 1, y puedo agrupar estas dos, ¿verdad? Puedo agruparlo. Entonces, si las agrupo, yo veo que aquí tengo de factor común K más R más 1, ¿verdad? Entonces yo puedo dejarlo así como K más R más 1, factor común de 2 por K más R, más 1, ¿verdad? Porque aquí recuerden que hay un 1, ¿verdad? Hay un 1. Este tendría que ir dentro del paréntesis porque estoy sacando de factor común allá. C sub K más 1, ¿verdad? Eso en el primer caso. Y aquí pues podría sacar el C sub K de factor común y me quedaría K más R más 1. C sub K, ¿verdad? Quedaría así. ¿Okay? Pero aquí lo que hice fue sacar de factor común este y este, ¿verdad? Entonces cuando lo saco de factor común me queda K más R más 1, 2 por K más R, más este 1 que quedó solito aquí, ¿verdad? Y el C sub K más 1 pues también es un factor común, entonces lo escribo solo una vez. Entonces finalmente pues tendría K más R más 1 por 2K más 2R más 1, C sub K más 1, más K más R más 1, C sub K. Despejando para C sub K más 1, tendría menos K más R más 1, C sub K, sobre K más R más 1 por 2 K más 2R más 1, ¿verdad? Y aquí pues estos dos se simplifican, con lo cual la fórmula de recurrencia en su forma más simplificada, ¿verdad? Es así, menos C sub K sobre 2K más 2R más 1. Esa es la fórmula de recurrencia, ¿verdad? Esa es la que nos va a ayudar a sacar los valores de los coeficientes en términos de uno solo de ellos o dos de ellos, ¿verdad? Bien. Ahora, ya tengo mi fórmula de recurrencia. Por ahí recuerden también que habíamos dicho que gracias a la ecuación inicial sabíamos los valores de R. Entonces, con esos tres datos, procedemos a sacar nosotros los coeficientes. Entonces, tengo C sub K más 1 es menos C sub K sobre 2K más 2R más 1. Y tengo que R pues vale 0 y también vale 1 medio. Entonces, yo voy a sacar dos fórmulas de recurrencia. Cuando R es igual a 0, mi fórmula de recurrencia es menos C sub K sobre 2K, y 2 por 0 es 0, ¿verdad? Entonces 2K más 1. Ahí está mi fórmula de recurrencia. Recuerden que nuestra serie comienza en 0, entonces este es para K mayor o igual que 0, ¿verdad? O sea, 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿verdad? Entonces, comenzando evaluando cuando K es igual a 0, entonces yo voy a tener pues C sub 1, perdón. C sub 1 es igual a C sub 0 sobre 2 por 0 sobre 1, ¿verdad? Negativo, por cierto. Cuando K vale 1, entonces tengo C sub 2 es igual a C sub 1 sobre 2 por 1, 2 más 1, 3. Pero, perdón, aquí es C sub 1, perdón, aquí es C sub 1. Y C sub 1 dijimos que es menos C sub 0, entonces sería C sub 0 tercios.
Aquí sería C sub 3 igual a menos C sub 2, ¿verdad? Sobre 2 por 2, 4 más 1, 5. Y C sub 2 era C sub 0 sobre 3. Entonces sería menos C sub 0 sobre 3 por 5. ¿Ok? K igual 3. Sería C sub 4 igual a menos C sub 3 sobre 2 por 3, 6, 7. Y C sub 3 era menos C sub 0 sobre 3 por 5. Entonces sería C sub 0 sobre 3 por 5 por 7, ¿verdad? Por ahora, suficiente, ¿verdad? Tenemos suficiente con esto. De hecho, ya puedo sacar una solución, una serie de potenciales, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Luego, pues, con R igual a 1/2, que es la otra raíz, ¿verdad? El otro R. Entonces, mi fórmula de recurrencia va a quedar así. Menos C sub K sobre... Y aquí, pues, cuando yo sustituya el 1/2, aquí me va a quedar 2K por 2 por 1/2 es 1. Entonces 2K por 1 más 1, 2K más 1 es 2K más 2. ¿Okay? Cuando R valga 1/2, ¿verdad? Entonces esta es mi fórmula de recurrencia en este caso. Entonces igual, empiezo a generar, voy a tener C sub 1 igual a menos C sub 0 sobre 2. Cuando K vale 1, entonces C sub 2 es igual a menos C sub 1 sobre 2 por 1, 2, más 2, 4. Pero como C sub 1 es menos C sub 0 medios, entonces va a ser C sub 0 sobre 2 por 4. K vale 3, entonces, perdón, K vale 2, entonces C sub 3 igual a menos C sub 2 sobre 2 por 2, 4, 6. Y este es C sub 0, entonces va a ser menos C sub 0 sobre 2 por 4 por 6. K igual 3, C sub 4 es igual a menos C sub 3 sobre 8. Y C sub 3 dijimos que era este, entonces va a ser C sub 0 sobre 2 por 4 por 6 por 8, ¿verdad? Y sigue. Okay, pero no necesito más. Entonces, al final, pues, observemos, ¿verdad? Observemos que nos va a quedar todo, ¿verdad? En términos de C sub 0. Cada una de ellas, ¿verdad? Cada una de ellas va a ser una solución para la ecuación diferencial. ¿Ok? Esto me va a dar una solución. Esto. Y esto me va a dar la otra. ¿Ok? Así. Entonces, ahora, recuerden ustedes, ok, y no lo olviden, que nuestra propuesta era esta, ¿verdad? Esta era nuestra propuesta, ¿sí? O sea, nuestra solución, nuestra serie de potenciales. Que desarrollado sería así, ¿verdad? X a la R, factor de C sub 0 más C sub 1, X, más C sub 2, X cuadrado, más C sub 3, X al cubo, y sigue, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra el R, ¿verdad? Que es lo diferente. Entonces, cuando R vale 0, pues X a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces no lo copio. Mi solución en este caso sería, pues, X a la 0, que es 1, ¿verdad? C sub 0 más C sub 1, que es, perdón, el negativo de C sub 0, X. El C sub 2 es C sub 0 tercios, X al cuadrado, más, ¿verdad? Menos C sub 3 sería menos C sub 0, 3 por 5, X al cubo, más el otro es C sub 0 sobre 3 por 5 por 7, X a la 4, y sigue, ¿verdad? Esa sería, digamos, una de mis soluciones. Y la otra que proviene de aquí, ¿okay? La otra que proviene de aquí, pues sería
En este caso, R si tiene valor, entonces va a ser X a la 1 medio, abro, ¿verdad? C sub 0 más, menos C sub 1, que es C sub 0 medios, X, más C sub 0 sobre 2 por 4X cuadrado, menos C sub 0 sobre 2 por 4 por 6, X a la 3, más C sub 0 sobre 2 por 4 por 6 por 8, X a la 4, más, y sigue, ¿verdad? Esa sería mi otra solución. Entonces, ahí están las dos soluciones para la ecuación diferencial, ¿verdad? Utilizando el método de Frobenius. ¿Okay? Entonces, cuando usamos Frobenius, específicamente para lo que nosotros hemos hablado es cuando este valor, ¿verdad? Es un punto singular regular. Si nosotros tenemos y centramos la serie en 0, y 0 un punto singular regular, entonces tenemos que usar Frobenius. Si X sub 0 igual a 0 es un punto ordinario, usamos el método visto en la clase anterior, ¿verdad? Donde no necesitamos R. Entonces, sepan diferenciar, ¿verdad? Porque muchas veces quieren meterle Frobenius a la fuerza a todo y no es así. Frobenius se usa para unos casos y el otro método para otro, ¿verdad? El compañero que me mandó el ejercicio hoy, pues ya sabe cómo tiene que proceder, ¿verdad? Es a través de Frobenius. ¿Preguntas? ¿Qué pasaría si fuera un punto irregular, licenciado? ¿Perdón? ¿Qué pasaría si fuera un punto singular irregular? Para que no saliera de algún En ese ejercicio. caso, pues está fuera del alcance de esta clase, ¿verdad? No podríamos, según lo visto, pues resolverlo mediante series de potencia, ¿verdad? Porque Frobenius solo le sirve para puntos singulares regulares. Está bien, gracias, Rick. Bien, jóvenes, me desconecto así rapidito, porque tengo ya la otra clase esperando. No sé si les había comentado, el sábado es el examen y la prueba la vamos a dejar para el domingo. La prueba 4. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos pendiente es el sábado del examen, ¿verdad? De 4 a 10, como siempre. Gracias, Luis. Listo.